Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con un devocional más de nuestra unidad 8 y hoy es el día 3 y vamos a estar hablando que la obediencia es costosa. Pero hoy vamos a ver la parte 1. Mañana estaremos viendo la parte 2. Usted no puede quedarse donde está y seguir a Dios. No puede continuar haciendo las cosas a su manera y realizar los propósitos de Dios. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mire, para hacer la voluntad de Él, usted tiene que ajustar su vida a Él, a sus propósitos y a todos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. La obediencia es costosa para usted y no tan solo para usted. También la obediencia es costosa para los que lo rodean, como su familia. No puede conocer y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio del ajuste y la obediencia. Estar dispuestos a pagar el precio de seguir su voluntad exige uno de los ajustes más grandes. Fue en este mismo punto lo que dice Juan 6:66. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, podemos ver que muchos de los discípulos que andaban con Jesús volvieron atrás y ya no quisieron seguirlo porque fue costoso. Y es este punto también donde muchos se quedarán sin conocer y realizar el propósito y la voluntad de Dios, porque no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Mire, le voy a dar un ejemplo de cómo la obediencia es costosa. En Hechos 9, del 1 al 25, nos habla que Saulo tuvo que dar una vuelta radical de perseguidor de los cristianos, vino a proclamar que Jesús era el Cristo. Dios le pedirá a usted que lo siga en manera que requieran ajustes en sus planes y en sus direcciones. Para Pablo, el ajuste fue costoso, incluso puso su vida en peligro, y los ajustes que usted tendrá que hacer serán igualmente costosos, y a veces nosotros tenemos que poner nuestra vida, hermanos, para seguir a Jesús. En 2 Corintios 11, del 23 al 33, podemos ver una lista de los costos que el apóstol Pablo tuvo que pagar para seguir y obedecer a Cristo. Y dice así, miren hermanos, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Mire lo que dice el versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, aquí Pablo nos está dando una lista de cómo él sufrió por obedecer la voluntad de Dios. Y algunas veces, hermanos, la obediencia a la voluntad de Dios resulta en oposición y malos entendidos. Debido a la obediencia, Pablo sufrió mucho por la causa de Cristo. La lista de azotes, prisiones y peligros suena como algo insoportable para una persona. En una de sus cartas incluye diciendo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es lo que dice Pablo en Gálatas 6:17. Y Pablo no había tenido tales experiencias antes de empezar a hacer la voluntad del Señor.
Mire, la obediencia le costó caro. A pesar de eso, Pablo podía decir, a fin de conocerle y el poder de su reacción y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte y en alguna manera llegando a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Es lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 3, del 10 al 12, hermanos. El apóstol Pablo reveló los ajustes que hizo para hacer la voluntad de Dios cuando dijo, a todos me he hecho de todo, pero que de todos modos salve a alguno. Qué tremendo, ¿verdad? Es la vida de Pablo. Cómo Pablo, hermanos, se gloriaba en lo que estaba haciendo para el Señor. Pero mire, analice un momento y diga, ¿mis ajustes y mi obediencia a Cristo serán igualmente costosos? No puedo saber y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio del ajuste y la obediencia. Y recuerde, hermanos, el versículo de esta semana. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso está en Lucas 14, 33. Entonces, si yo soy discípulo de Cristo, la obediencia será costosa a cualquier precio. Hermanos, tenemos que pagar el precio de la obediencia. Pero déjeme decirle esta pregunta, ¿estará dispuesto usted a pagar el precio que Jesús está pidiendo que usted haga? Analice esta pregunta, hermanos, y pídale en oración a Dios, que Dios le revele cuál es, hermanos, cuál es la voluntad de Él a través de su palabra y de oración, que el Señor le muestre cómo usted puede hacer su voluntad. Pero también, hermanos, usted pregúntese, ¿estaré yo dispuesto a pagar el precio que el Señor me está pidiendo que yo haga?